Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de The Cultural. El ser humano significa para cada uno de nosotros pertenecer a una clase, a una sociedad, a un país, a un continente y a una civilización. Y para nosotros los moradores europeos, la aventura desarrollada en el corazón del Nuevo Mundo significa, en primer lugar, que no era nuestro mundo y que tenemos responsabilidades en el crimen de su destrucción. Lo dijo Claude Lévi-Strauss, un antropólogo. ¿Qué opinas de esta cita? Pues la verdad es que ya por el hecho de identificarse como europeo, ya como asumía esa deuda occidental que tenemos precisamente como conquistadores y cómo entendemos el mundo, que lo dividimos en un binomio entre viejo y nuevo, cuando realmente en ese nuevo mundo ya vivían personas con su historia y su cultura. Entonces, al final, digamos que hemos terminado simplificando, como siempre, toda la historia y todo lo que hacemos bajo nuestra perspectiva europea, que yo creo que es uno de los mayores problemas con lo que carga nuestra propia cultura globalizadora, ¿no? Que siempre es desde una óptica occidental. Jared Cabello Pérez, bienvenido a Parnaso. Vamos a hacer el perfil osteoarqueólogo. Sí, o arqueólogo, antropólogo físico, lo que prefiera. Osteoarchaeology. Sí. Eso yo no sabía que existía. Primer punto. Son inventos. ¿Podemos decir de doctor Carballo Pérez? Sí, desde marzo. ¿Doctor en Arqueología del Territorio y la Sociedad? Sí, bueno, al final esto es un cajón desastre que se inventaron en la Universidad de La Laguna para meter aquí todas aquellas titulaciones, porque no podían hacer un programa de doctorado de arqueología como tal. Entonces ahí meten todo lo que tenga que ver pues con paisaje, gente, etcétera. Lo que has de decir tú por la Universidad de La Laguna, tu tesis que la defendiste el 21 de marzo de este año, bajo el título La impronta de la vida cotidiana, la caracterización biomecánica de las poblaciones norteafricanas antiguas a partir del análisis de la actividad física. Me encantan los nombres, estos nombres académicos, Dios mío. Sí, por eso le puse la coletilla al principio para que no quedara tan aburrido, porque si no... Claro, o sea, tú al final la impronta de la vida cotidiana. Sí, para que, como el esquema breve. Pero claro, esquema breve, llevas trabajando, o sea, trabajaste esto 3 años. 5 años, perdón, desde sí. 2017. Sí. Siempre digo los años de los entrevistados. ¿Tú tienes algún problema? No tengo ningún problema, la asumo, con todos sus defectos y virtudes. No los he encontrado los tuyos. ¿Cuántos años tienes? 29 años tengo. 29 años. Hiciste primero el grado de Historia en la Universidad de La Laguna y después hiciste el máster en Antropología Física y Forense en la Universidad de Granada. Has participado en un montón de congresos, has hecho publicaciones también. Vamos allá. Para ti, ¿qué es el arte? Es que realmente es muy difícil de describir, ¿no? Al final hay muchos debates sobre esto, precisamente porque hay gente que se dedica sobre todo al ámbito del arte rupestre o un poco objetos arqueológicos que digamos que podrían tener algunas connotaciones artísticas. Para mí el arte es todo aquello que es una forma de expresión humana que independientemente de que vaya con un sentido práctico o no práctico, digamos que ha inspirado a toda una serie de artistas posteriormente. O sea, que como si es un producto artístico. No sé si se me entiende. Es que realmente es un sujeto muy mal definido, digamos, a nivel histórico y arqueológico, porque el arte puede ser realmente pues una decoración cerámica, ¿no? O puede ser una pintura en una cueva, pero a lo mejor para el sentido que le daban esas personas en el pasado no necesariamente tenía que ser artístico, ya que yo creo que lo que es la concepción del arte como tal la tenemos hoy en día es algo que se crea más a partir del siglo XIX y del siglo XX. Entonces el sentido del arte yo creo que ha ido evolucionando muchísimo. Es que, o sea, cada vez que llego a esta pregunta lo digo porque es que me encanta, porque cada invitado se la lleva a su terreno. A su terreno. Sí. Venga, vamos para allá. Escribes en tu tesis, que no me la he leído. No, mejor entera. que no. Nadie. Me la he leído en diagonal. Escribes en tu tesis: a mis abuelos maternos, Concepción y Rafael, por inculcarme el amor hacia el pasado y el presente.
¿Te viene de ahí tu interés por el pasado? Sí, y bueno, y por el presente también. Al final, mi abuelo, que montó una de las primeras tiendas de electrorradio en Tenerife, Sí. estaba en el barrio Salamanca, era un gran apasionado de lo que era el mundo aborigen de Canarias. Y mi abuela, si bien era sastre, ella tenía un gran interés por todo lo que es la medicina, los muertos. Entonces, digamos que al final terminé fusionando un poco los hobbies o los intereses de mis abuelos, que tenían una gran colección de figuras, libros y cosas que al final yo luego heredé. Y pues de ahí vino un poco mi interés por el pasado. Vale, por el pasado. Pero ¿cómo llegas a la arqueología? O sea, ¿fue algo que tú ya antes de meterte en historia, porque claro, a ver, historia del arte, filología un poco menos, pero también filosofía, esos son carreras de, bueno... Humanidades. Bueno, no de bueno, pues aquí. ¿Sabes qué te He digo? aterrizado, claro, sí. ¿A ti te pasó así? ¿O tú ya, o sea, con ese... atracción hacia el pasado, ya te metiste en historia y ya de ahí fuiste más como centrando el tiro, o ya tenías el tiro claro? Fue poco a poco. En realidad es curioso porque cuando conozco a mucha gente y le hablo de mi profesión, me dice, ay, yo de pequeño quería ser arqueólogo, la clásica frase. Pues yo, que casualmente nunca me lo planteé de pequeño, tenía otras muchas visiones, incluso astronauta como siempre, pero no me había planteado la arqueología, aunque sí desde primaria sabía que me gustaba la historia, porque bueno, nací un 18 de mayo y mi madre siempre me llevaba a los museos por el día de mi cumpleaños. Así que pues tenía como ya, digamos, todo un bagaje de interés familiar, porque a mi madre también le gusta mucho la historia del arte. Y cuando estaban en secundaria, que tocaba elegir, ¿no? Siempre entre historia, geografía, pues yo ya lo tenía muy claro y al final opté por el bachillerato de humanidades. Y cuando ya empecé la carrera, que me decían, ¿historia para qué? ¿No vas a comer con eso? Métete en algo que con la nota que tienes seguro que vas a conseguir trabajo. Y yo digo, bueno, yo sabía que lo iba a tener jodido, pero al final hay que hacer lo que a uno le gusta. Y ya cuando empecé la carrera sí que es verdad que no me había planteado tan claramente, pero me surgió la oportunidad de ir a un campo de trabajo en un yacimiento de Alicante. Y ahí fue cuando ya descubrí mi pasión y consagré el resto de mi vida a partir de entonces a la arqueología prácticamente, entre otras cosas. Y vamos con eso, porque claro, arqueólogo, Indiana Jones. Sí. Indiana Jones, Jurassic Park. O sea, ¿qué es lo que hace un arqueólogo? Para que lo entendamos todos. O sea, un arqueólogo no se va a la pirámide de Montezuma a buscar una reliquia. O sea, Sí, ¿qué sí, hace? sí. A ver, es que el otro día precisamente lo hablábamos en Almeida, una charla que hay una exposición sobre Indiana Jones. Y al final bebe de todo un imaginario cultural, que son arqueólogos realmente de finales del siglo XIX y XX, ¿no? Que iban mucho a países exóticos que estaban colonizando, caso de las colonias británicas y demás. Y pues ahí objetos chulos que encontraban sacando tierra pues se los quedaban. Claro, la disciplina de lo que hoy es la arqueología es muy diferente a lo que ha quedado reflejado por la cultura pop a través de Indiana Jones, videojuegos como Lara Croft, Uncharted y demás, ¿no? Que al final es lo que la gente opina de un arqueólogo, que es más como un cazatesoros. Nosotros lo que hacemos al final en realidad es estudiar la basura del pasado prácticamente, si bien a veces nos encontramos... O sea, de esa sacralización romántica, claro, ¿no? claro. A decir, no, mira, no, estamos con basura del pasado. Es verdad que hay veces que encontramos objetos chulos o hay templos, tumbas y demás, que eso todo queda muy bien, pero lo que más nos habla del comportamiento humano, de cómo era la gente del pasado, es su basura. O sea, yo voy a tu casa y abro el cubo de la basura y seguramente me enteraría de muchas cosas de cómo vives, ¿no? Pues eso es precisamente lo que hacemos nosotros. Ver, pues, por el tipo de cerámica que tenían, que era lo que comían, con el estudio de sus cuerpos, pues, qué tipo de actividades realizaban y, pues, en general, ver cualquier huella material que hayan dejado. Y no solo, digamos, a partir de objetos que crean y a través de sus cuerpos, sino también estudiando el clima o elementos del pasado de cómo era el clima, también sabemos el impacto que tuvieron los humanos, digamos, en el paisaje también. Que, evidentemente, si vamos por cualquier calle, lo hemos tenido, ¿no? Y... cogiendo lo que estabas diciendo antes de pues, algún templo, ¿no? Algo así como más fuera de lo común, ¿qué es lo que...? Porque has ido a varios yacimientos y has hecho trabajo de campo, por así decirlo, no solo trabajo investigativo.
¿qué ha sido lo más valioso que tú has tenido en tus manos? O sea, de estar... bueno, es que a lo mejor es un poco romántico eso, ¿no? Sí, de estar a lo mejor pero te 12 entiendo. horas, ¿no? Sí. En plan, quitándole el polvo a algo y de repente, oh, Dios mío. Quizás no es así, quizás es simplemente, pues, bueno, esto está aquí. Pues cosas así que a mí me han gustado mucho, especialmente un canal con jarrones de cerveza de hace, bueno, del aproximadamente 2000 antes de Cristo, que digamos que son como, a mí que me gusta mucho la cerveza además, pues de las primeras trazas así de cerveza que se pueden encontrar en Egipto. Luego también la momia de un perro momificado que habían depositado sobre una pareja, con lo cual era más bien una mascota, no era una ofrenda, que siempre es difícil como aproximarse más a esa noción de las mascotas en el pasado. Y luego en Pompeya, sacando cerámica, encontramos una lucerna que es como una lámpara de aceite, que esa no es que sea una reliquia en sí, pero tenía un relieve de un fauno haciendo el delicioso con una mujer. Estaba curioso. Y seguimos hablando de la práctica profesional. ¿Cómo es la vida dedicada a la investigación? Porque, bueno, todos sabemos que no es un camino de rosas. ¿Es tan precaria como parece desde fuera? Sí, sí, lo es. O sea, y realmente al final solo un porcentaje muy bajo de gente llega a poder establecerse dentro de la academia, por no decir prácticamente un 5%, y eso se aplica no solo a la arqueología, sino prácticamente a cualquier ámbito de la investigación, seas biólogo, laboralista, del derecho, cualquier cosa. Es verdad que siempre los de humanidades estamos un poco más limitados de opciones, pero la investigación per se, incluso la médica, que debería ser la más valiosa, ¿no? Está fatal. Porque quizás, si es verdad que a lo mejor a las investigaciones científicas, por los frutos de esa investigación, ¿no? Que tienen unos frutos más prácticos, quizás se destina más dinero. Sí, bueno, pero al final todo es ciencia, o sea, todo lo que se emplee el método científico y todo lo que es dentro de la academia se presupone científico como tal. Lo que sí es verdad que la investigación médica pues tiene, digamos, una traducción más directa, ¿no?, en la población y en la sociedad. Como una especie de inversión retornable, directa. Sí. No es como, bueno, pues si yo le doy dinero a un equipo de arqueólogos, pues bueno, quizás encuentren, bueno, una cosa impresionante. Sí. Pero no se va a traducir en que esa inversión va a retornarme más beneficios económicos. Sí, no, al final y se va capitalizando también la academia muchísimo, y siempre van buscando además que tenga un impacto industrial o un impacto económico de tu trabajo. Y siempre tenemos que estar enfocando como todas nuestras teorías o todos nuestros haceres hacia esa capitalización, ¿no? Al final buscamos respuestas sostenibles, por ejemplo, al cambio climático desde la arqueología, respuestas sostenibles a la migración, como estudiando en el pasado también podemos buscar. Porque siempre el progreso al final parece que ha sido lo que más se busca, y estamos viendo que ese progreso nos está llevando a un punto totalmente insostenible. Entonces hay gente que está empezando a poner la mirada en el pasado de, bueno, como antes a lo mejor había una sostenibilidad mayor y la gente podía seguir viviendo más o menos. Entonces, pues ese tipo de cosas sí que son más financiables, pero es verdad que hay que enfocarlo, y hay muy poca financiación pública independientemente del gobierno que haya habido. Entonces no parece que sea una materia prioritaria cuando el COVID nos ha demostrado que hay que invertir en investigación más que nunca. Y has hecho investigación aquí, en Canarias, pero también has hecho investigaciones fuera, creo que en Europa, en Ámsterdam puede ser, en Holanda. En Holanda, sí. Y en Marruecos y en Egipto. Sí. Estos dos países me dan mucha intriga. ¿Cómo es investigar en esos países? Porque claro, quizás es una visión muy europeísta y como colonialista, incluso clasista, Sí. en el sentido de, bueno, pues allí quizás, yo qué sé, pues que no tienen equipos, o yo qué sé, hay una precariedad, o por ejemplo, tendrás... compañeras mujeres, ¿no? Que pues quizás son doctoras y llevan 50 años, ¿sabes?, dedicándose a eso, y
Pues claro, por cuestiones culturales e históricas, no, o sea, no pueden desarrollar su trabajo con normalidad. O sea, Sí, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué te has encontrado? Pues lleno de contradicciones, ¿no? Como el papel de cualquier persona europea o occidental trabajando en el norte de África o en cualquier país, digamos, no occidental, que al final te sientes un poco con esa deuda o con ese peso de que eres una persona blanca y privilegiada en ese tipo de países y hay veces que te crea tal contradicción que dices, no sé si realmente estoy formando parte de un sistema idóneo, porque, joder, al final allí todo lo que hay, prácticamente toda la investigación que se hace en arqueología, siempre es te obligan a tener parte de un equipo que es egipcio, pero suele ser un inspector o alguien que está ahí, digamos, haciendo las gestiones, y luego lo que es el equipo de investigación y los obreros, que suelen ser personal local, que han venido heredando ese trabajo generación tras generación. En el caso de Marruecos es un poco menos, ¿no? Ahí sí que es verdad que hay una colaboración. Todavía pesa muchísimo ese tema colonial, francés especialmente, pero sí que es verdad que hay un mayor número de arqueólogos marroquíes que están asumiendo, digamos, ya papel como de director. Pero sí que es verdad que en Egipto se han llevado tanto, pero tanto que ahora mismo no dejan sacar absolutamente nada del país, ni siquiera una muestra de tierra, nada, para llevar. Y ahí el problema es que tampoco hay las mismas máquinas que tenemos aquí para hacer análisis. Entonces eso limita muchísimo la investigación en Egipto. Pero claro, se debe precisamente a la historia de saqueos que han tenido a por qué funciona ahí. Y sobre el tema del género que estabas diciendo, evidentemente nada que ver. O sea, hay mujeres que evidentemente tienen que adoptar como un rol masculinizante, o sea, como de hija de puta, por así decirlo, con perdón a todas las grandes mujeres, para que se les respete, porque evidentemente es un mundo muy machista y yo conozco casos, por ejemplo, de que me ha pasado de estar con una compañera que sí era doctora, yo no era doctor todavía, y a ella nunca se le han referido como doctora y a mí sí se referían como doctor, simplemente por una cuestión de trato, de comunicación. Y esa es la constante que se ve, por no hablar ya del tema de ser una persona LGTB en esos países en los cuales tampoco te puedes expresar, o sea, no puedes expresar tu género de una forma totalmente libre. Pero bueno, eso ya son problemas secundarios frente al ser una mujer, evidentemente. Y venga, vamos a abrir un melón. A ver. Bueno, te quiero preguntar, que quizás es una pregunta un poco absurda, pero Dale. ¿tú te ganas la vida como investigador? Ahora mismo no, estoy en una etapa de tránsito. Vale. ¿Qué pasa en las universidades con los programas doctorales, con los doctorandos? Porque, a ver, es que desde fuera, gente que conozco, gente que ha estado involucrado, ¿no? en los programas doctorales, gente que quiere dedicarse a la docencia en la universidad, parece que eso es como un sistema muy cerrado, un sistema muy jerarquizado en el que pues tienes que pasar por un canal determinado y tocar una serie de teclas que ya están preescritas, llevarte bien con tal y con cual, y ahí puede que, ¿sabes? O sea, parece como que eso es un centro elitista de amiguismo. Sí, lo es completamente, o sea, y especialmente a academias o universidades que son más periféricas, como es en el caso de Canarias, se acrecenta muchísimo más ese problema, porque en las grandes universidades hay muchísima movilidad, hay mucha entrada y salida de gente, pero en las universidades pequeñas funciona como un pueblo, y al final en un pueblo tú te debes al que dirán, a determinados, como se llaman malamente, ¿no?, de clientelismo al final. Yo tuve la suerte de que pude hacer mi tesis gracias a un contrato competitivo, digamos, primero del Gobierno de Canarias y luego del Ministerio de Ciencia, lo cual me permitió cierto grado de independencia. Pero es verdad que hay gente que o tiene contratos que dependen de un proyecto que está a cargo de un profesor específico, con lo cual ahí tú te debes a esa persona y a ese trabajo, y gente que ni la está haciendo, que yo siempre digo, ni se les ocurra hacer tesis sin contrato, porque al final vas a estar currando como un hijo de puta por cero dinero. Entonces no tiene sentido esa explotación, para empezar. Luego mucha gente cubriendo la docencia de profesores sin cobrar nada. Yo ahora mismo tengo una avenida Dokendi en la universidad porque no puedo bajar el ritmo de seguir dando docencia y acumulando expediente, porque es tan competitivo este mundo que si no te mantienes
digamos que mueres por el camino, ¿no? Académicamente hablando. Sí, no, o sea, no llegas a acumular en un periodo los méritos. Exacto. Entonces siempre es como esa carrera que al final fuerza, y en el caso de las universidades canarias hay un grave problema de lo que se denomina como endogamia, que es básicamente la tasa de profesores que han leído su tesis doctoral en esa misma universidad, con lo cual no han movido el culo de ahí. Y al final eso crea una cultura de que parece que no entra la gente por mérito propio, que tampoco estoy 100% a favor de la meritocracia, porque hay gente que depende de 1000 movidas que tienen familiares. Sí, o sea, o sea, los méritos no son siempre propios. Exacto. ¿no? Sino hay méritos que vienen heredados. Sí, claro, totalmente. Hay gente que muchas veces por estar calentando el culo en un despacho o un laboratorio considera que se le debe una plaza o un puesto fijo, y luego a lo mejor pues de repente llega una persona de fuera que tiene mejor currículo y eso genera molestias o genera malos rollos, le hacen muchas veces bullying a las personas que vienen de fuera, me consta casos en universidades canarias. Entonces es un mundo pues de que hay que seguir a lo que dicen papá y mamá, o de ser una persona totalmente independiente, ir a tu bola e intentar currártelo, salir fuera, regresar, acumular méritos e intentar triunfar de alguna forma. Que ese fue tu caso, por lo que contaste. Bueno, pero también me siento en deuda con muchas personas Ajá. que me han ayudado por el camino. Evidentemente, aquí nadie hace las cosas de forma totalmente independiente. Y vamos con la tesis, la impronta de la vida cotidiana. Ponen el resumen inicial. Voy a leer un trocito. Esta investigación doctoral pretende analizar las prácticas cotidianas de actividad física en los extremos temporales y geográficos del norte de África, las comunidades egipcias y nubias entre el entre el quinto y el segundo milenio, antes, que esto no lo había visto yo nunca. Antes de nuestra era. Exacto. Sí. Este acrónimo no lo había visto yo nunca. No es antes de Cristo, es antes de nuestra era. ANE. Sí. Las poblaciones aborígenes de las islas occidentales de Canarias entre los siglos 3 y 17 y los grupos amasijes actuales de Jebel Sirwa y el Antiatlas de Marruecos. Vale, primera cuestión aquí. Lo escuchamos mucho, vemos muchas publicaciones en Instagram, ¿no? No sé, como exaltando no es la palabra, sino como intentando como situar un poco el término, pero no lo he logrado entender y creo que aún no se ha entendido del todo sobre qué es Amasij. O sea, esa palabra, bueno, no sé si, me supongo que sí, porque bueno, tú eres todo un experto, no sé si sabrás de dónde viene y qué significa exactamente. Pues el término está muy debatido. Se creen que por referencias romanas había una serie de tribus que se llamaban los maxíes, ya que ellos denominaban, pero en general se ha utilizado este término, sobre todo reivindicativamente ya en épocas más presentes, para referirse a todas aquellas poblaciones que son nativas del norte de África, especialmente el grupo denominado bereber. Se puede seguir utilizando. Lo que pasa es que hay gente que considera que la palabra bereber viene del término bárbaro y por tanto no debe ser utilizado por connotaciones peyorativas, aunque también se discute que a lo mejor la terminología puede venir de otras raíces que no tienen nada que ver. Entonces todo lo que es el mundo amazigh, digamos que vendría a corresponder a lo que son tanto lo que era el caso de las poblaciones aborígenes de Canarias, desde aquí hasta todo lo que son las zonas actuales de Marruecos, el Sáhara, Argelia, Túnez, Libia y parte de Egipto, que vendría a ser todo lo que es la zona del norte de África. ¿Y elegiste estos emplazamientos por algo o por una practicidad?
A ver, originariamente, lo que pasa es que yo al final le di un hilo conductor, pero yo estaba trabajando esas dos líneas y no quería abandonarlas, entonces encontré esa forma y al final lo que ha pretendido mi tesis, digamos, es ver la diversidad, sobre todo que hay de comportamientos en el norte de África, porque hay veces que, digamos, que simplificamos el pasado, ¿no? Como que todo el mundo vivía de la misma forma o de la misma manera y evidentemente lo que pone de relevo mi tesis es que nada tenía que ver cómo vivía la gente en el Valle del Nilo a cómo vivían en Canarias, porque se deben a dinámicas históricas muy distintas, a entornos geográficos muy diferentes. En uno son unas islas montañosas, otra es un valle fluvial. Y con el caso de Marruecos, pues estudiar comunidades actuales para ayudar a entender también las del pasado, que eso es algo que hacemos, que se llama etnoarqueología. Esto es como una clase, ¿eh? O sea, yo estoy flipando. Si me pongo demasiado académico, córtame el rollo. No, y si te corto, que no te moleste, porque si te corto es para repreguntarte algo que no he entendido. Tenía que apuntado que si se sabe, por ejemplo, cómo sería una vida de una persona que estuviese aquí, en Santa Cruz de Tenerife. O sea, ¿se podría saber cómo era una vida en esos siglos? A ver, te puedes acercar mucho, pero claro, depende de casos de estudios muy concretos. Si sabes, por ejemplo, ahora una perspectiva que se está utilizando es coger a una persona y hacerle todo tipo de análisis para saber su dieta, origen genético, si nació en otro lado, pues eso, actividades físicas que realiza en su día a día. Obviamente no vas a conocer todos sus detalles de su vida, pero sí que es verdad que puedes hacer una reconstrucción aproximada de dónde nació, dónde vivió, a dónde se mudó, si sufrió alguna enfermedad. Entonces sí que es verdad que cada vez más nos podemos acercar a una pequeña escala, digamos, de la vida de la gente en el pasado. ¿Y alguien de aquí de Santa Cruz de Tenerife, en esos siglos, o sea, qué hacíamos? Bueno, pues, a ver, claro. Estoy poniendo en un aprieto ya. Sí, no. También depende mucho, depende de qué época y depende de qué zona. De aquí en concreto de Santa Cruz no he podido estudiar a nadie, pero sí que es verdad que de Tenerife, pues casi sobre todo eran sociedades que se dedican al pastoreo. Y pues imagínate, pues se levanta, coge o a las cabras o se va a recolectar tanto a la costa a sacar unos burgaos y unas lapas, o se va a Paranaga y a recolectar pues las bayas que hayan por el bosque. Pero claro, perdón, y todo esto ya, es porque se ha encontrado una momia que en su entorno habían pues conchas de burgados, ¿no? O semillas de bayas o restos de baya, ¿no? O sea, se va reconstruyendo así. Claro, esto todos son muchísimas investigaciones que se han hecho, pues de encontrar, por ejemplo, concheros en la costa y analizar todo lo que había, encontrar cuevas donde vivía esa gente y ver pues qué cerámica utilizaban, cómo hacían el fuego, de dónde obtenían la madera, y luego, evidentemente, las zonas de enterramiento que están separadas de las zonas donde vivían, pues ya ahí estudiar y poner en relación, digamos, toda esa información. Lo que pasa es que es verdad que es bastante complicado porque, al contrario que en otros lados, que evolucionaba, digamos, lo que era la cultura o el arte, por así decirlo, ¿no? Que tenían, aquí digamos que no había esa evolución tan clara, entonces hay que hacer muchas dataciones de radiocarbono para empezar a ver cómo fue, porque claro, estuvieron viviendo pues 1500 años aquí, entonces conocemos muy poco de los cambios que hubieron durante todos esos siglos. Claro, imagínate todos los cambios que se dieron en el continente europeo y aquí todavía no sabemos muy bien lo que pasó en 15 siglos. Hay como un apagón ahí, ¿no? Sí. A nivel material un poco sí que lo hay. Hay ocupaciones muy intensas y hubieron algunos cambios, pero todavía falta mucho por hacer. Y mira, ¿por qué te quisiste aproximar a las diferencias de género? Pues porque creo que al final la historia, o lo que nos enseñan al menos desde la cultura popular, yo creo que ha tenido mucho peso la historia masculina, ¿no? Al final siempre se destacan los grandes hechos, las batallas, grandes personajes históricos que siempre son hombres, y por desgracia la mujer siempre ha estado en un plano secundario o ha sido silenciada porque quienes han creado esa historia han sido principalmente hombres, ¿no? Los académicos. Y no fue realmente hasta los años 60 cuando ya empezó sobre todo mujeres evidentemente, empezaron a tener una preocupación sobre lo que hacían las mujeres en el pasado, y creo que seguimos careciendo de esos problemas. Y yo creo que me siento en deuda precisamente de
intentar estudiar toda la sociedad. Y como tengo además los cuerpos de esas personas, puedo comparar lo que hacían los hombres y las mujeres. Entonces eso me permite ayudar a entender las desigualdades de género que hubieran en el pasado. Y no solo en Canarias, sino en Egipto, como además se ve que a medida que se va formando un Estado o se van formando sociedades, digamos, más complejas, cómo se ha ido creando ese papel de la mujer, digamos, de forma desigual, ¿no? Como comienza a aparecer el patriarcado de alguna forma. Y decías que te sentías en deuda. Escuché en una entrevista que dijiste que también te sentías en deuda de intentar visibilizar la sexualidad y el género en el pasado. ¿Has llegado a alguna conclusión sobre este aspecto? O sea, ¿existían en esas sociedades que tú has estudiado algunas evidencias de otros roles que quizás ahora mismo estamos dejando un poco atrás, pero que estaban muy instalados en los siglos anteriores, más próximos a nosotros? O sea, ¿hay evidencias o hay indicios de que habían otros roles completamente diferentes? Sí, bueno, no sé si la pregunta va un poco también sobre el tema de la parte sexual, orientación sexual en general. De género y sexualidad. Hay muchos estudios, igual que hoy existen sociedades tradicionales en los cuales hay terceros o cuartos géneros. También tuvo que haberlo en el pasado, lo que pasa es que tenemos evidencias muy limitadas como para poder conocerlo, a no ser que sea a través de representaciones artísticas, ¿no? O iconográficas, o ya en sociedades en las que tenemos escritura que podemos ver. Yo lo que sí me fijo a través de lo que son esas actividades cotidianas es que hay mujeres que no están haciendo los roles típicamente masculinos, ¿no? Que los roles típicamente masculinos pues suelen ser personas con alta movilidad o que hacen labores físicas con los brazos quizás un poco más estresantes. Y también hay hombres que están haciendo actividades, digamos, que son típicamente femeninas, por así decirlo, ¿no? Como que requieren mayor habilidad manual, mayor fineza de gestos con los dedos, y hasta ahí puedo leer, digamos, pero claro, hay una gran cantidad de gente que se está dedicando, digamos, pues a estudiar cómo era, digamos, ser queer en el Antiguo Egipto, o cómo era, digamos, la homosexualidad o el homoerotismo, pues por ejemplo en la Edad Moderna en Italia o en muchos otros contextos, pero claro, hay que ayudarse de muchos otros elementos. Claro, es que es un poco como ir por una gruta oscura con claro, con una llamita, o sea, sí. Como porque claro, al final tú tienes pues un indicio, ¿no? De, yo qué sé, pues vamos a poner un aborigen hombre que de repente tienes todos los signos de haber ejercido un rol típicamente femenino. Sí. Claro, no puedes inferir, yo qué sé, pues que esa persona, por ejemplo, era trans o era queer de alguna manera, ¿no? O sea, eso ya es como un paso sin ninguna otra referencia, ¿no? Es un poco... Es que solo hay que pensarlo, o sea, poniéndonos en una perspectiva actual, si yo, por ejemplo, soy transexual o soy una persona bisexual, que es mi caso, y me muriera mañana, ¿qué elementos tendría material, ¿no? Para estudiar realmente en el futuro, si me encontraran, para saber cuál era mi identidad, salvo que yo lo hubiera dejado registrado por escrito o ya se conozca gracias a que ya la gente tiene asumido una serie de signos visuales, banderas y demás. Pero realmente ese tipo de simbologías no existían tampoco en el pasado. Y hay muchas veces que relacionan pues una escena de o dos hombres enterrados y dicen, bueno, antes era diferente. Decían, o eran dos hermanos o eran muy buenos amigos, pero nunca se valoraba la opción de que hubieran sido amantes o una pareja. Y evidentemente no pedimos imponer una visión concreta, sino simplemente tenerlo como una opción más. Como una opción más, ¿no? Y pasa muchas veces, por ejemplo, antiguamente cuando se encontraba un esqueleto, según los objetos con los que se enterraban, por ejemplo, supongamos que se encontraba un esqueleto y habían armas, había una espada o lo que fuera, pues ya directamente decían, es hombre. Se han hecho análisis en épocas posteriores y se ha observado que muchas de esas tumbas que se asignaron como hombres por tener armas, en realidad resultaba que eran de mujeres. Ahí porque estamos imponiendo nuestra propia visión del hombre guerrero en el pasado o en el presente como la única opción válida, cuando en realidad también había mujeres guerreras y había mujeres cazadoras.
Bueno, y están recogidas incluso por escrito. O sea que... Y después de tanto tiempo investigando, o sea, ¿qué fue lo que más te impresionó? O sea, no ya de la tesis, sino en plan, en todo lo que has investigado, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido llegar a esa conclusión o descubrir? Puede ser material o puede ser, yo qué sé, inmaterial, o puede ser como sea. Es que al final me centró en un mundo que es tan mundano y cotidiano que no hay nada, digamos, que pueda destacar así como un gran hallazgo o una gran reliquia. Para mí, lo que más me llevo o lo que más me ha gustado es precisamente poder centrarme en estudiar a las mujeres del pasado, que yo creo que es el recuerdo más grato que puedo dejar, y sobre todo intentar darle voz a algunas personas. Y ahora mismo pues estoy en una línea que me gusta bastante, que es... en la parte de Sudán, en Nubia, pues estamos intentando estudiar casos de mujeres, de ver cómo cargaban a los niños, pues a partir de mezclando el arte egipcio con lo que están, con la huella que dejan en los huesos. Y pues esos son trabajos que me parecen bonitos, no sé. No te puedo decir cómo he encontrado el cáliz del Santo Grial o algo así, ¿sabes? ¿Cómo cargaban a los niños? O sea, ¿cómo los transportaban? Sí, porque, por ejemplo, según la cultura lo cargaban a los niños de forma diferente. Por ejemplo, las mujeres egipcias aparecen cargándolos con un trozo de tela, por así decirlo, que se amarraban, bueno, como se hacen hoy en día. Sí. Luego, en Palestina se ponían como unas mochilas de cesta, por así decirlo, y en Nubia era muy interesante porque se ponían, digamos, los cargaban con una cesta, pero la cesta iba con una cinta que iba a través de la cabeza. Entonces eso... O sea, el peso recaía en la frente, en la ¿no? frente. Entonces estamos viendo, gracias a esa evidencia iconográfica que vemos en el arte egipcio de mujeres nubias que aparecen así, estamos estudiando, digamos, el desgaste de la actividad física, y estamos viendo, por ejemplo, que las mujeres nubias aparecen con más desgaste en las vértebras verticales, o que aparecen algunas con unas deformaciones en el cráneo que se debe precisamente a cargar, pues no solo niños, sino muchos tipos de objetos de esa forma. Pero eso tiene que ser chulísimo, en el sentido de... Bueno, estoy viendo aquí una representación que, bueno, puede ser real o puede ser que no. Sí. Damos por entendido que son reales, pero podrían no Podrían estárselo inventando. Pues sí. Sí, perfectamente. Y de repente llegas a la conclusión física lógica de decir, pues sí, porque es que mira cómo está bombado este cráneo, mira el desgaste de las vértebras, ¿no? Sí. Me parece algo extraordinario. Gracias. Y sigo con un trocito. A través de esta investigación hemos observado cómo el cuerpo humano dialoga tanto con los objetos que usa en el día a día como con el medio que le rodea. Estas interacciones moldean la corporalidad, lo que estábamos hablando, y la convierten en un elemento de hibridación biocultural, el cual incluso después de la muerte nos puede hablar de las prácticas cotidianas que hizo en vida. De esta forma, la plasticidad de los huesos no solo se ve afectada por los efectos biológicos del sexo o del crecimiento y de la degeneración de la edad, sino también va a ir incorporando las desigualdades de género de las identidades etarias a través de la cotidianidad. O sea, de los restos que has estudiado en tu tesis, ¿cuál ha sido cuáles han sido las evidencias más, o sea, las principales evidencias de decir, pues mira, esta persona hacía esto por esto, por esto y por esto? Pues a ver, con esto no se pueden tampoco, porque antes se intentaba hacer de decir actividades concretas, pero sí que es verdad que hay algo que gracias al trabajo que ha hecho un compañero con estudiar esqueletos, digamos, que se sabe las ocupaciones que hacían. O sea, por ejemplo, coges un cementerio del siglo XIX y te aparecen en los registros, pues, si era panadero, si era carpintero o lo que fuera. Gracias a eso nos ha dado unos referentes para ver, por ejemplo, qué tipo de actividades se hacen con los dedos. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar la pinza entre el pulgar y el índice a agarrar, digamos, con todos los dedos, porque son gestos completamente diferentes que cambian según la ocupación de esa persona. Algo que me ha parecido muy interesante es que las mujeres tienden, la mayoría, no todas, a hacer más actividades que tienen que ver con la pinza, lo cual suelen estar muy presentes en personas que son tejedoras
o que se dedican a trabajos manuales muy finos, ¿no? Como coser o trabajar algo moldeando o trabajos, digamos... Sí, requiere la precisión de la pinza, ¿no? La precisión no requiere de la quizás pinza, la fuerza de agarrar un martillo o algo así, que es muy diferente. Entonces, pues, gracias a ese tipo de trabajos vamos afinando un poco más. Pero eso, por ejemplo, lo de la pinza, ¿lo ves en el desgaste de la articulación? O sea, ¿cómo lo ves? Sí, claro, se me olvida siempre explicar de dónde sacamos todas estas Claro, porque claro. ¿sabes? O sea, pues como, yo qué sé, mañana sale un estudio, se ha encontrado que el hombre de la prehistoria hacía no sé qué, claro, pero ¿cómo? Claro, y esto siempre estoy hablando en el pasado, pero en realidad tiene mucho que ver con nuestra propia... con cómo, digamos, nuestro cuerpo se va adaptando a las actividades que hacemos en nuestro día a día. Tenemos por un lado lo que son las inserciones musculares, que en los huesos, digamos, se va adaptando a según cuánto utilicemos ese músculo. Es decir, si utilizamos muchísimo el bíceps en nuestro día a día, el hueso, o sea, donde se inserta el músculo en el hueso se va a ir transformando. Nosotros estudiamos esa inserción, la medimos y a través de los cambios, digamos una serie de cambios morfológicos que se dan, podemos saber si utilizaba más o menos esa persona ese músculo. Luego están las articulaciones, que el problema es que, claro, cuando va pasando la edad siempre se nos van fastidiando más. Por eso tenemos que centrarnos solo en estudiar adultos. Y lo mismo pasa con las vértebras. A todos nos pasará que de estar sentados todo el día, pues cada vez estamos peor. Pues también determinadas patologías o enfermedades que aparecen en las vértebras nos habla de cómo utilizamos la espalda o cómo cargábamos las cosas. Entonces, juntando todas esas señales, pues podemos ver más o menos si esa persona se movía más, si se movía menos o qué hacía más o menos. Claro, entonces... no había pensado en eso, que no te valen ni personas muy mayores ni personas muy jóvenes. No. Porque las personas mayores están desgastadas, pero quizás no por eso, sino claro, por el propio la desgaste edad. de la edad, y los jóvenes no han tenido tiempo de desgastarse. Sí. Bueno, lo interesante es que se ve muchas veces... sí que es verdad que me centro ya a partir de edades más tipo los 16 años, pero que aparece gente con 16 años totalmente desgastada. Entonces, ¿eso de qué está hablando? Claro, de que como pasaba hace poco tiempo, los niños empezaban a trabajar muy jóvenes, desde que podían caminar realmente, se empezaban a incorporar poco a poco en los trabajos de los adultos a través del aprendizaje y demás, pero vamos, que evidentemente trabajo infantil pues lo había. Y en la tesis estudiaste las tres poblaciones que ya hemos dicho, pero claro, o sea, yo pensándolo, quizás tenemos la concepción un poco errónea de que fueron muy parecidas al principio, o que venimos más o menos o sea, tenemos un origen muy, muy común o muy parecido. Pero sí es verdad que evidentemente pues pensamos hoy en día y somos... pues sociedades completamente diferentes. Sí, solo hay que ver, ¿no? ¿Cuál dirías tú que ha sido? Porque claro, o sea, yo me lo imagino como de un punto que van saliendo como tres flechas y en algún punto se separan. Sí. O sea, ¿cuál crees tú que ha sido el punto de separación? El punto común, pues realmente yo creo que habría que irse antes de la aparición, digamos, de los animales y las plantas domésticas. O sea, el paleolítico, digamos que podría ser un punto común, pero en el caso del norte de África y en general de toda la humanidad, a partir, digamos, de que empiezan a aparecer pues ya cereales, vacas, cerdos y demás, empiezan a aparecer culturas muy diferentes. Bueno, ya de por sí incluso en el paleolítico habían culturas distintas, pero es verdad que en su día a día se parecen bastante. Pero es verdad que, por ejemplo, lo que llamamos, esa época la llamamos neolítico, ¿no? Que mucha gente dice que es lo peor que nos ha pasado porque es cuando se empiezan a crear las desigualdades, empezamos a comer muchísimos cereales, que con eso vienen muchas enfermedades también, pero claro, nada tiene que ver el de Egipto, que empieza a atender muchísimo más a la agricultura, por ejemplo, al de que tenemos aquí en la costa de enfrente, en la zona de Marruecos y demás, que es de tradición mucho más de pastoreo, ¿no? De pastoreo con cabras. Entonces de ahí viene que tengamos tantas diferencias a nivel cultural, no solo en el pasado, sino también en la actualidad, porque al final los recorridos históricos de ambas poblaciones han sido muy diferentes. Lo que pasa es que ahora, desde prácticamente ya el siglo XIX, con todo el proceso de globalización, poco a poco compartimos más referentes culturales comunes, pero claro, antes no. O sea, podríamos decir que un poco nos separamos por buscar el pan.
Sí, o sea, por la manera de más o buscar menos. el pan. Sí, Uno, de buscar uno el buscando pan. de otra manera, otro por otra, y al final se fue moldeando así la sociedad en torno, bueno, Sí. pues a lo que al alimento, ¿no? Sí, de buscar opciones más seguras para alimentarse de alguna forma. Y hace poco leí un estudio que lo hablamos bueno, pues en el podcast, bueno, en la Ambrosía. Este es el cutre. Que había diferencias entre la genética de las personas de las islas de aquí Canarias, entre las occidentales y las orientales, con respecto a los genes del norte de África. Sí. O sea, no sé si tú sabrías decirme el porqué. A ver, De esa diferencia. ese trabajo lo hicieron unos compañeros míos, Rosy, Javi y muchos otros, que es una larga lista, siempre en los artículos de genética aparecen Sí. 400 personas. Bueno, tu tesis tiene, bueno, 200.000 páginas, pero son 1.000 páginas de raca, fulanito, menganito. Los agradecimientos. Claro. Hombre, mi madre siempre dijo, es de bien nacido ser agradecido. Y yo intento serlo. No, a ver, las diferencias estas... yo creo que todavía es una vía en trabajo, ¿no? Que están empezando a plantear estas hipótesis porque al final, hablándolo con ellos, como siempre pasa en la arqueología, las muestras son limitadas y falta, digamos, estudiar muchísimo más. Pero sí que es verdad que lo que se plantea o lo que estamos planteando desde la arqueología en Canarias es que seguramente hubieron distintas oleadas. O sea, es que cada isla seguramente se pobló por contingentes distintos. De ahí que luego las culturas entre islas fueran tan distintas. Incluso sí que es verdad que se podían entender entre ellos por lo que parecen reflejar las fuentes escritas, pero seguramente las islas orientales parecen tener un origen algo distinto al de las occidentales. Y de hecho, incluso a nivel cultural, por ejemplo en Gran Canaria, era una isla que dependía muchísimo más de la agricultura, mientras que Tenerife dependía muchísimo más del pastoreo. Entonces se crean como incluso formas de vida muy distintas entre sí. O sea, que esa idea que a lo mejor tenemos popularmente de un barco lleno de bereberes o de amasijes, Sí, amasijes llegando y el mismo barco pasando por todas las islas sí, y dejándolos, o sea, sí. Eso parece ser que no ocurrió así. No, para nada. Y yo creo que sería poco práctico, además. O sea, que poco a poco llegaron y seguramente con orígenes diferentes. Con orígenes diferentes y seguramente en momentos distintos. Es lo que estamos empezando a ver. Y bueno, hay más diferencias bueno, las significativas. Si hay muchas, de cómo discurrieron antes de la conquista aquí en las islas. O sea, el discurrir, lo que estabas diciendo tú un poco antes, ¿no? Unos más enfocados al pastoreo y otros más enfocados a la agricultura. Sí, bueno, claro, se encontraron... Realmente las fuentes no lo reflejan tanto, esas diferencias, porque al final, claro, piensa que son personas que venían de otro continente, entonces todo lo que les fuera diferente, pues lo describen, pero claro, yo creo que a lo mejor no les llamaba tanto la atención. Lo describen, pero quizás no lo logran describir entendiéndolo, ¿no? Sí, claro, no lo entiendes desde una perspectiva más comparativa quizás entre las islas, porque muchos pues no llegaban a visitarlas todas, sino que simplemente describen la isla a la que llegan. Pero sí que es verdad que gracias a los estudios arqueológicos, bueno, pues se ve, por ejemplo, que las islas occidentales, pues tenían mucha más importancia lo que era la recolección y la ganadería, mientras que, por ejemplo, en Gran Canarias, pues tenían poblados de casas de piedra bastante complejas, una sociedad bastante estructurada, ¿no? Y desigual también entre sí, tenían sus propios graneros, construían, digamos, sus cuevas de forma artificial. Era una sociedad, digamos, materialmente mucho más compleja que la que nos podemos encontrar en otras islas. Aquí en Tenerife éramos un poco más cutrillos, sí. Ahora ha cambiado un poco la cosa, pero no, el pleito. De hecho, es muy gracioso porque desde perspectivas nacionalistas, como que intentan vender la idea de la pancanariedad, incluso en el mundo del pasado, y dicen, no, eso es un invento de los cabildos, de que hay culturas insulares, pero realmente es que la propia huella material nos está hablando de que cada isla funciona de otra forma, así que es verdad que ya luego con la colonización se hizo todo un poco más homogéneo, pero... Mira, es que lo tenía apuntado. La historia y el pasado construyen nuestra identidad. ¿Tú crees que nuestra identidad, la identidad canaria, la canariedad, está construida primero de una manera honesta y segundo de una manera
más o menos real? Es que el problema es que ninguna identidad se construye de forma honesta. No quiero, o sea, esto no viene tanto, es que a mí el nacionalismo es un fenómeno que me encanta. Ajá. Y no voy a decir tanto honesta, pero es que al final las identidades de alguna forma se crean y se construyen, ¿no? Y quien crea ser lo que sea catalán, canario, vasco, evidentemente es súper defendible porque todos tenemos el derecho a la autodeterminación. Lo que pasa es que en el caso de algunos nacionalismos han utilizado argumentos del pasado o seleccionan una parte de su historia que a lo mejor interesa un poco más como por buscar la pureza, ¿no? Y en ese rumbo, digamos que se han creado una serie de mitos y de creencias que vienen muchas veces de estudios pues del siglo XIX y siguen, o sea, y son identidades que se han construido a partir, digamos, de estereotipos o clichés. Entonces hay veces que intentamos luchar por derribar algunos de esos clichés, pero están ya metidos tanto en la memoria colectiva de lo que es la canariedad, que es imposible realmente quitarlo. Por ejemplo, algún cliché. ¿Algún cliché que tú digas, mira, es que esto no es así? A mí uno que me da muchísima rabia, y quizás ya metiéndome más en el mundo del arte, son las esculturas en general. O sea, los guanches de Candelaria no puedo. Luego, todas las esculturas en Galdar que hacen... Es que, bueno, todavía los guanches en Candelaria al menos porque tienen su historia y un momento en el que sí que es verdad que estaba toda esa visión idealizada. Pero esos cuerpos escultóricos y musculosos, me explica, bueno, algunos que dices... Coño, seguramente un guanche se pareciera más a, yo qué sé, al que está... el pobre señor que está en el campo labrando papas con una chepa, con falta de dientes y de todo, ¿sabes? Que al final los cuerpos son diversos y siempre te ponen a las típicas personas como con cuerpos literalmente escultóricos. Entonces, eso también crea un ideario colectivo de cómo era la gente en el pasado, que, bueno, cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, pero la realidad nos indica que no era así. ¿Y si tienen evidencias de más o menos cómo eran los guanches, como tú estabas diciendo? O sea, claro, si al final eran pastores... Pues, o sea, ¿cómo era más o menos físicamente esa persona, esa proto... no sé? No, es difícil. O sea, es verdad que tenían que tener algún músculo desarrollado, evidentemente, porque falta de alimentación y una actividad física estresante, pues sí. Pero es verdad que eran personas, pues, más bien pequeñitas. Es verdad que eran un poco más altas que los europeos, pero estaban en torno al 1,50 m, 1,60 m. Y pues le faltaban muchos dientes a la mayoría, como en cualquier sociedad en la que no hay ningún tipo de higiene dental. Y del tema del peso, pues claro, se requiere de una metodología que todavía no se ha aplicado, entonces todavía no sabemos muy bien el tema del tamaño corporal, pero sí que es verdad que tenían que ser anchillos, ya digamos biológicamente, por así decirlo. Y comentabas también comentabas también en una entrevista que vi que cuando vinieron los primeros pobladores a Canarias venían con unas fuertes diferencias con respecto al género en las prácticas y que aquí esas diferencias se fueron diluyendo. Sí. Algo parecido creía entender. O sea, ¿qué ocurrió? Nada, o sea, eso es una hipótesis que yo planteo a partir de ver que, sobre todo en los primeros siglos, parece que hay más diferencias en las actividades cotidianas entre hombres y mujeres. No se sabe muy bien cómo eran esas personas, porque apenas se ha estudiado, digamos, el norte de África en esa época desde una perspectiva de género, pero sí que es verdad que tenían que tener unas diferencias bastante marcadas que traían del continente, pues seguramente por todo lo que estaba hablando antes de la creación del patriarcado, y cuando llegas a un entorno aislado bastante duro de subsistir, pues seguramente lo que pase es que tenga que participar todo el mundo. Entonces dirán, pues si toca ponerse a pastorear, que lo haga todo el mundo, sobre todo si son comunidades pequeñas y que a lo mejor no tienen la capacidad, digamos, como tenían antes de a través del comercio, de poder traer recursos de otras zonas, sino que aquí tocaba que a lo mejor toda la comunidad se pusiera a trabajar. Entonces, de alguna forma, no quiero decir, porque habían desigualdades entre hombres y mujeres, pero no eran tantas como cuando vinieron al principio. O sea, que quizás la necesidad las diluyó. La necesidad de hacer, la urgencia. De hacer de todo. Sí. No porque los hombres quisieran, seguramente. Y mira, ¿tú crees que, hablando de lo que estábamos hablando, de todo esto de los restos, ¿tú crees que en general cuidamos nuestro patrimonio? No,
muy mal, malamente. Y seleccionamos solo ciertas partes del patrimonio que nos interesan, ¿no? Al final se basa todo en criterios como la monumentalidad, cuando el patrimonio es mucho más complejo y abierto. El patrimonio también es elementos no necesariamente materiales, como las tradiciones, ¿no? Los trabajos tradicionales, incluso todo lo que es el patrimonio, lo que sucede después de la conquista, yo creo que está muy mal cuidado, ¿no? La gente al final siempre, que está bien que se preocupe por eso, ¿no? Por los yacimientos arqueológicos, pero hay toda una serie de edificios históricos que se están perdiendo con unas políticas totalmente fachadistas. Estamos aquí, en la casa de los institutos, rodeados de edificios, bueno, pues postcoloniales, o sea... Sí. Que se están cayendo. Pero que se están cayendo. Sí, sí, y además las políticas que se hacen de planes de reforma o planes generales de obra realmente tampoco tienen tanto en consideración, sino que al final termina siendo una política muy turística, que al final es la fachada per se, y todo lo que es el interior doméstico, que me parece a mí un mundo muy interesante, porque al final nos habla sobre la vida privada de cómo era la gente y cómo seguimos siendo, y venga, a tirar todo lo que hay dentro de la fachada para hacer una tienda o lo que sea. Mismo tengo una obra al lado de mi casa, que es una casa con fachada histórica, pero el interior está todo completamente reventado. Y al hilo de esto, ¿qué opinas de la ley de memoria histórica? Es bastante polémica. Yo creo que es totalmente necesaria. Sobre todo cuando seguimos teniendo una generación que vive y a la que le tenemos en deuda, y creo que en otros países no ha creado la polémica que ha creado aquí en este país si no fuera porque hay una educación, o sea, si hubiera una educación y una sensibilización en contra de lo que sucedió, o sea, en contra de la injusticia, del fascismo, de borrar una parte de nuestra historia, el proyecto de ley de memoria histórica lo único que pide es, digamos, darle voz precisamente a esa gente que no tuvo oportunidad de serlo. Y también, digamos, de erradicar en parte de una simbología que está presente. Es verdad que hay una parte, digamos, de la tradición de la memoria histórica, no todo el mundo, claro, pero hay gente que sí lo defiende, que es la eliminación completa de esculturas o incluso edificios, y yo creo que al fin y al cabo forma parte de nuestra historia, una historia de la que quizás nos tengamos que avergonzar, pero que hay que explicar y hay que contar. Y simplemente yo creo que explicando a lo mejor esos monumentos y lo que sucedió, no haría falta eliminar, porque al fin y al cabo no deja de ser parte del patrimonio que hemos heredado, nos guste o no. Y tenía que apuntar, un poco lo hablamos antes, pero bueno, ya más en concreto, si has tenido problemas en los países que has ido a investigar, por tu identidad sexual o de género, si has tenido problemas en concreto. Pues o sea, no. Si tú has dicho, claro, madre mía. No, pero ¿por qué? Porque he tenido que performar o, digamos, o interpretar un papel de intentar quitar a lo mejor la pluma que tengo, no hablar de mi pareja, si me preguntan por él, decir que es un amigo. Entonces, yo hay veces que digo, ¿qué necesidad tengo de estar temporalmente volviendo a un armario cuando todo el proceso ya de por sí ha sido bastante duro y complejo para llegar a este punto en el que me siento cómodo con quién soy? Pero claro, al final te tienes que adaptar un poco, desgraciadamente, a las normas del juego, sobre todo cuando estás trabajando en ambientes machistas y homófobos, en los que te toca coordinar trabajo, pues, encima con obreros, que son muy buena gente en muchas otras cosas, pero desgraciadamente han crecido en ese ámbito, y sí que es verdad que yo también me he dado cuenta que tengo muchos prejuicios a lo que puedan pensar, porque luego hay mucha gente en la que cuando ya entras en confianza y te abres más, lo entienden perfectamente y son mucho más abiertos de lo que piensas. Pero claro, te la puedes jugar a que el rumor o eso se extienda y que a lo mejor gente que no es tan tolerante no te vaya a respetar. O sea, si sigue pasando en España y en Canarias hoy en día, al final te puedes exponer a toda una serie de problemáticas que ahí en esos países se va a acrecentar un poco más. Entonces toca tomar decisiones. Hombre, y es que al final es como el mal menor para el bien mayor. Sí. O no. Te he entendido. Lo he explicado fatal. Es como que hay veces que hay que pasar por un agujero para llegar a algo mejor. Claro. Al final, pues bueno, tú estás trabajando, estás investigando, y si tú quieres hacer eso y quieres llegar a una conclusión,
pues... Claro, es lo mismo que te decía antes de las mujeres que trabajan en países machistas o en países bueno, en general, bueno, sigue pasando hoy en día, ¿no? Incluso las jefas de obra, arquitectas o ingenieras muchas veces, en ambientes especialmente masculinizantes, tienen que adoptar un rol muy masculino, como de hacerse imponer y de cabreo constante, que muchas veces ellas me lo dicen, es que yo no me siento cómoda estando así todo el día, pero es que me toca ponerme así porque si no me comen. Entonces eso nos pasa a todos aquellos que decidimos un poco con el clásico rol de hombre heterosexual, así imponente y autoritario. Bueno, la famosa frase de madre mía, es que esa mujer tiene un carácter. Sí, bueno, y a los únicos a los que se nos dice divas, en plan, como que cuando tú muestras una actitud un poco más... de hacerte de valer. Autoridad. Sí, de autoridad o de hacerte valer, te dicen, ay, menuda diva, tal, no sé qué. Y eso solo se lo dicen a las mujeres y a los maricones. Sin embargo, a los hombres, por ponerse en modo autoritario, nunca se les dice ese tipo de apodos ni de cosas, que al final yo lo estoy empezando a utilizar en plan, bueno, vaya diva, aunque seas un hetero, porque, digo, ¿por qué al final solo se utiliza con mujeres? Pues evidentemente porque hay un machismo detrás. Y ya para terminar, vamos con algo un poquito más así como morboso. Sí. Habrás tenido que ver muchísimos restos humanos. Ajá. Vale. ¿Tú recuerdas la primera persona muerta que viste? Pues no en tu vida personal, quizás, yo qué sé. Bueno, algunos. Esperemos que no. Algunos me ha tocado, toquemos madera. Esperemos que no, pero en plan, profesionalmente... Sí, es que de las primeras... Bueno, a ver, es que no sé si, en los museos sí, pero de encontrarlo, ¿te refieres? No, o quizás en la universidad, no sé si fuiste a la Universidad de Medicina a ver algún cadáver o... Bueno, en el máster que yo hice sí que me apunté a la asignatura de anatomía y teníamos que abrir cadáveres. Es verdad que resultaba imponente, pero yo ya venía más o menos un poco hecho a trabajar con restos humanos, entonces... digamos que disocio un poco lo que es la parte más humana y no lo pienso. Sin embargo, una de las partes que más me ha chocado, digamos, de trabajar con cuerpos humanos, digamos, en el caso de la tumba que excavamos en Egipto, ha ido apareciendo un conjunto de momias que desgraciadamente, como la tumba está en el fondo de un cauce, pues se ha inundado, entonces no son las típicas momias que te encuentras y puedes sacar fácilmente porque está todo bien envuelto en vendajes y está todo sequito, no, está todo completamente impregnado de barro, bueno, barro ya seco pero muy apelmazado y todo el vendaje está descompuesto, entonces tocaba, digamos... sacar, digamos, los restos que quedaban de vendaje porque era imposible sacar el cuerpo de golpe y había que ir sacando hueso por hueso y la primera vez que me tocó sacarle la cabeza, pues yo estaba en plan, pobre persona, pero claro, ya empiezas a convertir eso un poco en tu trabajo y en tu mecánica y terminas disociando un poco, pero al principio me resultó bastante chocante y yo estaba temblando, la verdad. Pero, ¿y eso lo haces tú? O sea, tú sacas... o sea, sí. No, me refiero que quizás, pues yo qué sé, pues hay unos operarios, ¿no? Que lo sacan, pero en plan, ¿eres tú el que físicamente saca esos restos? Sí, es que además en la excavación de restos humanos es un poco complicada por la fragilidad habrá un montón de protocolos. Sí. Y normalmente lo hace el especialista bueno, en mi caso, por suerte, tenía gente que me ayudaba que sí había trabajado previamente con restos humanos. Pero en general incluso también encontramos, habíamos encontrado, por ejemplo, restos humanos en la fortaleza que estábamos excavando de Agadir, aquí cerca, que fue de los restos del terremoto de 1960, y aparecieron 2 niños ya esqueletizados. Claro, ¿qué pasa? Que aquí no era caso arqueológico, sino que todavía podía ser caso forense, porque podían tener familiares vivos. Entonces llamaron a la policía científica y evidentemente los protocolos que ellos tienen son muy diferentes a los que trabajamos nosotros. Y venían con unas bolsas ahí que venían a meter todos los huesos ahí mezclados y claro, eso, y yo intentando explicar que, claro, ellos están acostumbrados más a encontrarse otro tipo de casos de forenses, ¿sabes? A lo mejor un muerto que todavía está... Sí, pues, que tiene carne aún. Que tiene carne aún, entonces es bastante diferente, sí. ¿Y cuál, bueno, me pusiste el caso este de la primera que sacaste, pero cuál ha sido el que más te ha impresionado quizás por el estado de conservación o por el mal estado de conservación que dices, pero Dios mío, esto es un cráneo, pero es que
me acabo de dar cuenta, pero es un hueso así, ¿sabes? En plan, el que tú digas, wow. No excavados, pero sí que es verdad que he trabajado tanto en museos como en laboratorios de la universidad con restos de momias, sobre todo momias aborígenes. Y ahí sí que hay algunos que impresionan, ¿no? E incluso también de algunos que aparecen por, digamos, momificación natural. También de Nubia, pues que aparecen con toda la cara, todo el pelo, y manipular ese tipo de restos hay veces que huelen de una forma un poco desagradable, sin entrar en detalles, pero que impresiona bastante porque, les ves la huella de las manos, ¿no? Algunos incluso preservan las uñas o ves cómo era el cabello, no sé, a mí llegar a ese nivel de identificar rasgos, porque al final un cráneo, pues ya lo tengo un poco más normalizado, pero verle la cara a una persona, aunque sea momificada, resulta bastante impresionante todavía. Claro, que es eso, es que ya no es un cráneo, es que es una cara. Sí, es distinto con pelo. Bueno, estoy viendo el tiempo, no te quiero quitar mucho. Vamos ya con lo último, el test rápido. Sí. Ya lo sabrás, pues si lo has visto te has hecho spoiler. Es como un password, ¿vale? ¿Una persona? ¿Una persona cualquiera? Sí. Déjame, no puedo pensar, debería decirlo. Claro. Deja que me asimile. Una persona... Hipatia de Alejandría. Cliché, pero no se me venía otra. ¿Un artista? Un artista... Bernini. ¿Un cuadro? El Jardín de las Delicias. ¿Un lugar? Leiden. ¿Una canción? Estoy siendo fatal con el test rápido. Cold Heart. ¿De? De Elton John y Dua Lipa. ¿Y una película? Una película, V de Vendetta. Hasta aquí, Jared llegado. Carballo Pérez. Un placer haberte tenido en Parnaso. He aprendido muchísimo. Yo creo que esto daría como para una masterclass más en profundidad. O hablar de mamarracheo, lo que prefieras. Muchas gracias de nuevo y a ustedes, pues nada, les veo dentro del siguiente domingo, no, el otro. Adiós. Muchas gracias. Chao. Parnaso, el podcast de entrevistas de Cultural.